¿Cuánto quieres? No sé, 40 minutos, una cosa así. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición del programa Letras para el Arte, donde hoy contamos con la colaboración de Luis García Montero. Luis García Montero es poeta, ensayista, editor, crítico literario y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. De sus obras podemos mencionar El jardín extranjero, poemario con el que fue galardonado con el premio Adonais en el año 1982. En el 1994, con la publicación de Habitaciones separadas, recibe el premio Loeb y el premio nacional de poesía. En el año 2003, con La intimidad de la serpiente, fue merecedor del premio nacional de la crítica. Bueno, ha seguido recibiendo premios, ha sido un escritor, bueno, es un escritor muy prolífero y en concreto en el año 2011, este año ha publicado Ropa de calle y un invierno propio. Para su presentación, para su exposición, ha elegido la obra, como saben, dentro del programa Letras para el Arte, el escritor invitado debe elegir una obra de la colección del museo exponiendo su visión personal y literaria sobre la misma. En esta ocasión, Luis García Montero ha elegido Bodegón con guitarra del artista Benjamín Palencia. Pueden ver la imagen de la obra. Cuando termine la presentación podemos bajar a la antesala del museo para ver la obra in situ. También les recuerdo que la información tanto sobre Luis García Montero como sobre el artista Benjamín Palencia está disponible en la página web del museo, en concreto en la sección de catálogo de la biblioteca. Y dentro de Letras para el Arte les recuerdo que el día 22 de febrero estará con nosotros el escritor José Ovejero y el 14 de marzo Teri Astortza. Eta besterik gabe, idazlearekin utziko zaituzte, eta mila esker etortzagatik. Bueno, les dejo con Luis García Montero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco de verdad la invitación de los responsables del museo, la invitación para que participe en esta serie que une el mundo del arte con las letras. Es para mí un gusto estar en el museo y un honor participar en este ciclo. Y quizá, además de dar las gracias, lo primero que debo hacer es justificar mi elección. Porque yo soy consciente de que he elegido una curiosidad. En el museo, en las más de 3.000 piezas, obras que tiene el museo, hay obras de mucha importancia. Y yo he elegido una pieza en pequeño formato, este bodegón con guitarra de Benjamín Palencia, un bodegón a tinta, acuarela y gouache, que es, como digo, una curiosidad. Basta mirarlo para ver que se trata de una construcción racional con aspecto de revoltillo y amasijo, una formalización analítica que tiende más bien a la confusión que a la síntesis, una planificación geométrica de la quietud que se tambalea un poco sobre la mesa, sobre una mesa también tambaleante hacia la izquierda del espectador, casi como una columna de humo. Es una curiosidad. Pero tengo dos motivos para haberme fijado en ella al repasar la magnífica colección de Artium. En primer lugar, porque entre la espesura de las formas y respondiendo al título, la figura de la guitarra se impone. Entre las mínimas sugerencias que podemos ver del bodegón, las fuentes, la fruta, se impone la presencia del instrumento musical. La forma de la guitarra se repite en el papel como un eco, sus curvas se suceden como el eco de un ritmo, parece
un compás hecho forma en la tradición de las reflexiones cubistas. Y la guitarra, para esta época de la que vamos a hablar, para los primeros años del siglo XX, tuvo un peso y una significación no solo artística, sino también literaria. Y bueno, y en este ciclo se trata de unir la literatura y las letras. La guitarra fue un motivo fundamental en el cubismo, pero un motivo también fundamental en la joven literatura de los años 20, en la juventud artística de los años 20. Y de esto quiero hablar un poco, para hablar del arte como búsqueda, como inquietud. Y por eso mi segunda razón es optar por una mirada artística que tenga que ver con la juventud. Yo no voy a aludir casi al mundo de los artistas consagrados por sus obras de madurez. Voy a hablar de inquietudes, de gente que empieza, gente que se preocupa, que busca, que convive con las torpezas de su iniciación, que está marcada por las apuestas y al mismo tiempo por los errores y por el miedo. Benjamín Palencia fue amigo de poetas. Él se consideró discípulo de Juan Ramón Jiménez, un maestro al que veneró, y compartió creatividad juvenil, entre otros, con Federico García Lorca, con Rafael Alberti, con Miguel Hernández. Al leer o al estudiar a los poetas que yo he leído o he estudiado, me he encontrado muchas veces con la figura y con la obra de Benjamín Palencia. Bueno, ese es el motivo de mi elección. Voy a hablar, pues, de una iniciación en una pieza que su autor fecha en 1918, es decir, cuando va a cumplir los 22 años de edad. Como pueden ver, el bodegón con guitarra muestra un impacto evidente del cubismo. La fecha, al pie, bajo la firma, por su carácter prematuro podría servirnos para justificar algunas de las torpezas juveniles de la realización, si se tiene en cuenta el cubismo clásico que por entonces se había desarrollado en Francia. Pero yo quiero que me sirva para algo más. Me va a servir incluso para dudar de la propia fecha. Resulta difícil, a la luz de la obra y de la biografía de Benjamín Palencia, asumir que este bodegón lo realizara en 1918. Más bien podemos sospechar que 1918 es o un error de memoria o una manipulación consciente. O es lo que un pintor mayor recordó que había hecho de manera equívoca en 1918, o es lo que un pintor vanguardista, rayando los años 30, quiso imaginar reconstruyendo su juventud que había pintado en 1918. A ser posible, le hubiese gustado ser un joven que en París, en 1918, hubiese iniciado su carrera en este tipo de horizonte. Ya saben que la novedad es uno de los valores más aplaudidos por la vanguardia. La concepción del tiempo para la perspectiva vanguardista es una concepción lineal. El futuro nos llama y el vanguardista es el que ocupa la primera línea en el camino lineal hacia el futuro. Adelantar las fechas fue una práctica no excesivamente rara en la búsqueda de la originalidad artística ante los demás. Por ejemplo, en el mundo de la poesía al que yo me dedico, pues el poeta chileno Vicente Huidobro, autor del manifiesto Non Serviam, un manifiesto que llevó a la poesía la estética cubista, es como una traslación del cubismo a la poesía. Pues Vicente Huidobro tenía la costumbre de
de fechar sus libros quitándose años. Más de un libro escrito en 1920 y tantos apareció como publicado en 1917 o en 1918. Huidobro siguió las lecciones de Apollinaire en los pintores modernos al escribir su Non Serviam y pidió a los poetas y a los artistas que dejasen de imitar la naturaleza. Había que dejar de servir a la naturaleza, había que dejar de servir a las apariencias para crear, como si se fuese un dios, la realidad. El lugar del artista era el lugar de Dios, y más que imitar la realidad, creaba su propia y autónoma realidad. Se trataba de ser dueños de una nueva realidad y en ese sentido no es extraño. Vicente Huidobro y alguno más quisieron ser no solo dueños del espacio, de su espacio artístico, sino también de su tiempo. Y las fechas, más que un testimonio biográfico, se convirtieron en una parte más de su realidad creativa, de su ilusión creativa. Soy consciente de que Benjamín Palencia, como la mayoría de los pintores, fue mucho más innovador en sus dibujos y en sus acuarelas que en los óleos. Los trabajos en papel casi siempre van por delante, pero, como digo, tengo para mí, y me gusta y me emociona, que esta fecha es también un ejercicio de creación más que un testimonio biográfico, un deseo de dominar el tiempo. Por eso también aclaro que no pretendo presentar a Benjamín Palencia como un estafador. Son cosas de taller, cosas de época, no demasiado raras, y me sirven para identificarme con la inquietud creadora de un joven. El arte, además de mercado, de fama, de reconocimiento, de academia, de premios, de museos, es en su origen una inquietud, un afán de búsqueda, por tanto una soledad, un miedo al perderse, una debilidad ante las fuerzas, las posibilidades y los límites, un mundo propio que se niega o que se va realizando en diálogo con los demás. Y uno negocia con la realidad y negocia con uno mismo, y uno mismo en sus recuerdos y en sus ilusiones se vuelve flexible. Como los amigos poetas del pintor, pues Palencia sufrió también este interrogatorio de la soledad, de la búsqueda, de la debilidad orgullosa, y por eso me llamó enseguida la atención la fecha de esta composición de 1918. Eugenio Carmona, uno de los escritores que con más inteligencia ha escrito sobre Benjamín Palencia, un estudioso del arte, en un largo artículo titulado Naturaleza y Cultura, Benjamín Palencia y el arte nuevo, plantea dos realidades. La primera, pues hay que reconocer la posibilidad de que el propio artista adelantara las fechas de algunos de sus dibujos y de algunas de sus composiciones. La segunda, que al margen de este truco, gracias a su prontísimo traslado a Madrid en 1909 y a la relación con su tío, Rafael López Egóñez, alguien muy relacionado con el arte que aparece mucho en la correspondencia literaria y artística de la época, pues gracias a la relación con su tío Rafael y a su traslado a Madrid en 1909, entró muy pronto en contacto a través de revistas, a través de exposiciones con los movimientos europeos de vanguardia. Vio imágenes en revistas y en libros que ayudaron a su formación y que interpelaron la propia actividad creativa del artista. Eugenio Carmona sitúa a Benjamín Palencia dentro del llamado arte nuevo. Para hacernos una idea y una definición rápida, me acojo a la definición de Carmona cuando
resume el espíritu del arte nuevo como la vinculación del arte realizado en el interior de la geografía española con la vanguardia y el movimiento moderno europeo. Este arte nuevo coincide con lo que por aquellos mismos años se llamó la literatura joven, lo que hoy conocemos como generación del 27, la obra de Federico García Lorca, de Pedro Salinas, de Rafael Alberti, de Jorge Guillén, de tantos otros autores. Cuando aparecía en las revistas no aparecía como generación del 27, entonces era literatura joven, que era un poco el mundo paralelo al llamado arte joven de los años 20. En relación con el cubismo, esta obra de la que hablamos hoy es una realización periférica, un diálogo hecho desde el interior con la modernidad europea, si nos acogemos a la fecha que imaginó el pintor, 1918. También la joven literatura en este sentido tuvo un carácter periférico. Como yo me he educado en la obra de Federico García Lorca y de Rafael Alberti, confieso que al concepto de periférico no le doy ningún valor peyorativo. Si me gusta hablar de la inquietud de los jóvenes que buscan su camino, es porque creo en la negociación con el aprendizaje de lo que se está viendo y con las necesidades propias del desarrollo individual y también del desarrollo de la historia concreta de un país. Si se ve desde el punto de vista de la historia, el surrealismo español fue un desarrollo periférico en el sentido de un desarrollo menor, pero si se piensa desde el punto de vista de la calidad literaria, tengo para mí que ningún surrealista francés escribió nunca un libro de la cálida estética de Poeta en Nueva York o sobre Los Ángeles o Un río, un amor. En ese sentido, no considero que lo periférico tenga algo de peyorativo. Creo que el artista acierta cuando busca y cuando la búsqueda tiene en cuenta no solo lo que viene de fuera, las modas que vienen de fuera, sino aquello que le exige su propio mundo exterior y el lugar concreto en donde vive. Y a veces ese diálogo da después obras artísticas de mayor calidad que los adelantos de las modas. Por seguir con 1918 y antes de ponernos a hablar de la guitarra. Si atendemos a la cronología real, el año 1918 fue un año muy importante en la vanguardia española. En Madrid coincidieron Sonia y Robert Delaunay, Rafael Barradas, que comienza entonces su ciclo cubista, los artistas polacos Jal y Marjan Paskiewicz. Muchos vanguardistas europeos venían a España huyendo de la Primera Guerra Mundial. Y es además el año del regreso a España de Daniel Vázquez Díaz después de haber vivido desde 1906 en París. Vázquez Díaz representa en la pintura de la época, y eso es lo que ven en él los jóvenes artistas españoles, un diálogo de la pintura tradicional, de las distintas tradiciones de la pintura española, con la vanguardia parisina y el cubismo. Un diálogo, por ejemplo, de la pintura vasca moderna. Se habla de los hermanos Ubiarre, de Regoyos, de Maestu o de Ricardo Baroja, en un pintor que al mismo tiempo está marcado por lo que ha visto en la vanguardia parisina durante sus 12 años de estancia. Está claro que Benjamín Palencia recibió una influencia importante de Vázquez Díaz. Otra estudiosa de nuestro pintor, Paloma Esteban Leal, al hablar del arte de vanguardia de Benjamín Palencia,
comprueba que se sintió atraído por aquellas composiciones de tonos claros y estructuración geométrica profundamente faceteadas, hallando una probable inspiración para sus propias realizaciones de este momento en cuadros pintados por Vázquez Díaz durante una época de diálogo entre tradición y vanguardia de su producción. Y el cuadro que ella cita al argumentar el acercamiento de Benjamín Palencia Vázquez Díaz es esta Alegría del campo vasco, Fuenterrabía, que es un cuadro de 1920. Es un cuadro posterior a 1918. El regreso, en cualquier caso, de Vázquez Díaz a Madrid encarna un tirón entre los jóvenes pintores hacia el arte nuevo. Otro biógrafo de Benjamín Palencia, otro poeta, José Corredor Mateos, en su vida y obra de Benjamín Palencia, explica que en realidad, junto a Vázquez Díaz, el acercamiento a las nuevas tendencias de Benjamín Palencia se debió a su amistad a través de Juan Ramón Jiménez con poetas y artistas que habían apostado decididamente desde sus inicios por el arte nuevo, como Alberti, Lorca, Dalí y un poco después Alberto, el escultor. Hay que reconocer la importancia histórica en este momento de Vázquez Díaz. José Moreno Villa, uno de los maestros de la generación del 27, un poeta que vivió durante mucho tiempo en la residencia de estudiantes y alguien que en la poesía cumple la misma labor que Vázquez Díaz en la pintura, porque une las tradiciones modernistas con los movimientos de vanguardia. José Moreno Villa, en su vida en claro, en su autobiografía, que publicó en el exilio en México en 1944, dice que el caso de Vázquez Díaz fue un caso dramático, un andaluz que quiso hablar francés y tan pronto hablaba a uno de tú como de usted, un gran dibujante y un pintor de finas armonías, pero vacío por no saber a qué carta quedarse. En realidad quería romper con el zuloaguismo. Su drama se lo dio la época, pero fue un eslabón entre ese ismo y lo realmente nuevo. Moreno Villa habla de Vázquez Díaz como correa de transmisión, como pintor de transición, y habla también de algo que fue muy importante en el arte nuevo y en la poesía de la época, el intento de diálogo entre las tradiciones nacionales y la vanguardia. El intento de hacer una lectura vanguardista de las tradiciones, de utilizar las propias raíces como parte de interpretación de los horizontes nuevos. Un poeta discípulo de Vázquez Díaz como Benjamín Palencia, Rafael Alberti, así lo reconoce en su libro de memorias La arboleda perdida, publicado también en el exilio, en este caso no en México sino en Argentina. En el primer tomo de La arboleda perdida del año 1959, al hablar de este ambiente, del ambiente de 1918, del retorno de Vázquez Díaz a Madrid, dice: en una atmósfera aburrida y academizante del Madrid de aquellos años, la aparición de Vázquez Díaz sirvió de revulsivo, de agitado despertador para los jóvenes. Y aunque no fuera un revolucionario de primera avanzada, sus dibujos, retratos, simples de líneas y sugeridos planos, su pintura de procedencia cesaniana en la técnica, pero de un fuerte espíritu español, fueron como una brecha abierta, libertadora, que sirvió para que entraran nuevos experimentos. Aunque este texto es del año 59, pero ya en el año 1924, Rafael Alberti, en una revista de vanguardia publicada en Galicia, la revista Alfar,
había escrito un texto muy elogioso sobre Vázquez Díaz, nombrándolo el maestro del arte nuevo español. Y en 1924 Rafael Alberti era todavía un joven que estaba buscando, lleno de dudas, que había querido dedicarse a la pintura, que empezaba a sentirse fracasado como pintor y que quería abrirse al mundo de la poesía. En el catálogo del museo, al presentar esta pieza, este bodegón con guitarra, con mucho tino, se dice: la aproximación del artista a las corrientes de vanguardia parece realizarse más desde el apasionamiento que desde la comprensión profunda de sus fundamentos plásticos y discursivos. Algunos de los recuerdos de Rafael Alberti en la Arboleda Perdida nos sirven para comprender el verdadero carácter de Benjamín Palencia y cómo se fue acercando a golpes de pasión más que a golpes de comprensión intelectual y discursiva de los debates estéticos intelectuales tan normales en la época. En el segundo tomo de La Arboleda Perdida, hablando de lo que fue después la escuela de Vallecas, Benjamín Palencia coincidió allí con Albento Sánchez y con Maruja Mayo. Rafael Alberti fue novio durante muchos años de Maruja Mayo. Uno de sus grandes libros sobre Los Ángeles cuenta el momento de crisis y de ruptura, de primera crisis y ruptura de Rafael Alberti con Maruja Mayo. Pues hablando de todo este mundo, dice: con Maruja Mayo veía frecuentemente a Benjamín Palencia en su mejor época de creación pictórica, del que nos reíamos a veces por lo pueblerino que era. A Juan Ramón, que apreciaba mucho a Benjamín, lo trataba de don, cosa que en toda España ya nadie hacía. Una vez que íbamos juntos por la calle con el poeta de Huelva, le oímos decir al paso de una extraña y bella mujer que se nos cruzó: «Mire, don Juan Ramón, qué mujer tan exótica, parece talmente del Egipto». Del Egipto, quería decir. Dice: Juan Ramón se apretó la barba para no reír. Había ciertas letras del alfabeto que Benjamín no sabía pronunciar. Y hace algunas reflexiones diciendo que Benjamín Palencia tenía un poco fama de bruto, de pueblerino, y en ese sentido tuvo un acercamiento y un diálogo al arte, con el arte muy poco discursivo y mucho más apasionado, a golpes de visión en busca de sus propias posibilidades, a veces no de una manera excesivamente refinada. Bueno, la cronología, digamos, que tiene que ver con Benjamín Palencia y que a nosotros nos interesa. En 1916 participó en el primer Salón de Otoño con dos obras que llamaron la atención de Juan Ramón Jiménez y que hizo que Juan Ramón Jiménez entrase en relación de amistad con Benjamín Palencia. Se mantuvo durante mucho tiempo. En 1923, en la elitista y refinadísima Biblioteca Índice, dirigida por Juan Ramón, Benjamín Palencia publicó un libro de dibujos prologado por el propio Juan Ramón, unos dibujos de niños que, según el poeta de Huelva, están marcados por la depuración, por la síntesis y por la sensualidad, y conectan con cierto clasicismo picasiano y con lo que en un momento determinado en la época entonces, en la vanguardia de entonces, se llamó la vuelta al orden. Con el propio Juan Ramón colaboró en otros proyectos, por ejemplo, en los cuadernos de Sí, el Boletín Bello Español del Andaluz Universal, y Juan Ramón juega también al intento de unir lo universal y la modernidad con las raíces propias. Es andaluz, pero universal. También tenía un poco de mala leche, porque esto lo escribió Juan Ramón en una época donde Antonio Machado había publicado Campos de Castilla y decían que era el andaluz castellano. Unamuno había teorizado en torno al casticismo y en la vida de Don Quijote y Sancho sobre Castilla y decían que era el castellano vasco. Y él dijo: ni andaluz castellano ni castellano vasco, no sea sino andaluz universal,
quedar por encima de los otros dos. Pero en el fondo también es un eco de este intento de buscar la modernidad, los órdenes nuevos con las propias raíces. Y a través de Juan Ramón, como les decía antes, Benjamín Palencia contactó con los jóvenes poetas, se hizo colaborador de la revista Litoral, una de las revistas centrales de la generación del 27. Hay dibujos suyos en el homenaje a Góngora de la revista Litoral. El homenaje a Góngora de 1927 fue lo que le dio nombre a la generación. Y después se hizo colaborador de Cruz y Raya con José Bergamín. Hay algunos dibujos suyos bien interesantes en los almanaques que Bergamín sacó en el año 1935, Aviso de escarmentados del año que acaba y escarmiento de avisados para el que empieza, de 1935. Como ocurre en su travesía el litoral, en su travesía en Cruz y Raya, Benjamín Palencia empieza con unos dibujos que poco a poco se desprenden del impresionismo y acaban en el surrealismo. En el almanaque de Cruz y Raya hay unos fotomontajes, ya no dibujos, sino montajes y collages con fotos bien interesantes. Un año clave es el año de 1925, porque es el año en el que Benjamín Palencia expone en la exposición de artistas ibéricos en el Palacio de Exposiciones del Retiro, y entra definitivamente en el canon del arte nuevo, de los artistas nuevos españoles, aunque todavía algunos críticos señalan 1925 su apego a cierto peso de las fórmulas anteriores, incluso del impresionismo. Por ejemplo, Moreno Villa, para volver a él, el pintor, en una reseña que publicó en El Norte de Castilla, después de hablar de Francisco Bores y de Dalí, se detiene en Palencia. Y dice: de Benjamín Palencia estamos menos seguros, porque tiene una sensibilidad tan en carne viva que todo le hace mella. Evoluciona con gran rapidez desde el campo impresionista al de la forma. Pero como fue un sensual y apasionado colorista, no tiene el valor de austeridad definitivo para reducir la paleta. De todos modos, hay un pintor en él, y algunos de sus cuadros tienen ya la luz tranquila de los clásicos y la diafanidad y el reposo de las formas que el pintor nuevo desea. Lo que le está exigiendo Moreno Villa a Benjamín Palencia en los cuadros de la exposición de artistas ibéricos del año 25 es que sea más vanguardista de lo que es, en concreto más cubista en su paleta. Y insiste también en un artículo que en el mismo año publicó Moreno Villa en la revista de Occidente. El año 25 fue famoso por esta exposición en el mundo del arte español y en el mundo de los jóvenes escritores que querían dialogar con el arte nuevo, y fue importante en la biografía de Benjamín Palencia porque fue el año en el que Benjamín Palencia salió por primera vez de España y se fue a París. Una de las críticas que había hecho Moreno Villa en la revista de Occidente es que, bueno, estos artistas iban de modernos, pero no habían visto directamente el arte nuevo porque no habían salido de España, solo lo conocían a través de revistas y les pedían que salieran para ver mundo, porque eso enriquecería sus obras. Pues bueno, Benjamín Palencia le hizo caso y en el año 1925 hizo su primer viaje a París y allí se encontró personalmente, aunque todavía no de una forma muy directa, con Picasso, con Braque, con Miró. De manera que la biografía de Benjamín Palencia nos pone en una tesitura, porque este dibujo está firmado en París y está fechado en 1918. Vamos a tener que elegir o que lo hizo en París o que lo hizo en 1918, porque en realidad a París no llegó hasta 1925.
Yo casi soy partidario, por lo que voy diciendo, de acercarme más a la ciudad, a París, que a la fecha, una fecha que al cabo del tiempo el propio pintor, por error o por deseo de reconstruir su educación estética, pues adelantó en unos años. Y vamos a pasar ahora a hablar de la guitarra. Vamos a seguir con Moreno Villa también, porque aparte de un notable crítico de pintura en la época, un reseñista imprescindible en las exposiciones españolas de la época, fue también un buen poeta. El libro de Moreno Villa que a mí más me interesa es uno titulado Jacinta la pelirroja. Moreno Villa fue muy importante a partir de su libro Garba para los poetas jóvenes que vivían en la residencia de estudiantes, los poetas de la generación del 27. Fue muy importante también para el mundo del arte. En 1914 él publicó en la residencia de estudiantes un libro titulado El pasajero. José Ortega y Gasset escribió un famoso prólogo, ensayo de estética a manera de prólogo, donde no hablaba para nada casi de Moreno Villa. Lo que hizo fue un adelanto de todas las teorías artísticas que después desarrollaría en su famoso ensayo La deshumanización del arte. Las ideas sobre la metáfora que están en la raíz de la deshumanización del arte surgen también en torno a Moreno Villa y a su libro El pasajero. El libro de poemas que a mí más me interesa es Jacinta la pelirroja, y ahí encontramos dos poemas sobre el cubismo. Uno, Moreno Villa se enamoró de una chica norteamericana, era la mujer moderna, las nuevas costumbres, viajó con ella a Nueva York y el libro es un diario de la historia de este amor moderno con la norteamericana, y uno de los poemas se lo dedica a Jacinta cuando compra un cuadro cubista. Se gasta el dinero en un cuadro cubista para ponerlo en su casa. El poema habla mucho de cómo el arte podía instalarse en la vida cotidiana de una determinada época también, y cómo el arte muchas veces se integra en las atmósferas de una determinada vida cotidiana, perteneciendo a su tiempo. Jacinta compra un Picasso, se titula el poema. Para su casa rectilínea, sin roperos, con garaje y jardín, piscina y mullidos tapices, Jacinta compra un Picasso a 3 tonos, rosa, blanco y azul. Me recibe brincando y me abraza. ¿No ves qué línea? Dice. ¿No ves qué fuerte y qué dulce? Y Jacinta se besa la mano que dio los dineros por arte. Era todo un referente de vida cotidiana y de amor cotidiano, de modernidad en los años 20 españoles, que una pareja al amueblar su casa o al adornar su casa discutiese de arte y se comprase un Picasso, era un signo de absoluta modernidad que entraba en la poesía sentimental de Moreno Villa. El segundo poema que les leo se titula Cuadro cubista, y lo leo porque tiene que ver con la guitarra y con algunas de las reflexiones que quiero hacer. Cuadro cubista. Aquí te pongo guitarra en el fondo de las aguas marinas, cerca de un ancla. ¿Qué me das si aquí no vas a sonar? Y vas a ser compañera de mi reloj de pulsera, que tampoco ha de marcar si es hora de despertar. Vas a existir para siempre con la cabra sumergida, la paloma que no vuela y el bigote del suicida. Tiéndete bien, entra en forma, sostén tu amarillo pálido y tu severa caoba. Conserva bien las distancias o busca la transparencia. Lo demás no me hace falta.
En este cuadro cubista, Moreno Villa se fija en un motivo, la guitarra, una guitarra que no tiene que ver con los sonidos, sino con el silencio, tiene que ver con la quietud, está sumergida, pertenece al mundo de la quietud, al mundo de la paloma que no vuela, al mundo del bigote del suicida, al mundo del ancla, de lo que está quieto. La quietud hace falta para entrar en forma, es decir, para ordenar el paisaje. Se ordenan de forma transparente las distancias. No vas a sonar. Lo que le ofrece en este cuadro cubista la guitarra es algo que no tiene que ver con su sonido, sino con sus formas y con la posibilidad de someter a una forma concreta su silencio. Algo muy parecido encontramos en otro poema vanguardista que tiene que ver con Vicente Huidobro y con el cubismo de la época, que es en este caso de Gerardo Diego, de su libro Imagen, que también lleva la guitarra hacia el silencio. Habrá un silencio verde, todo hecho de guitarras destrenzadas. La guitarra es un pozo con viento en vez de agua. Silencio, las cuerdas destrenzadas, la guitarra es un pozo, pero no tiene agua, lo que tiene es viento. El viento podría ser símbolo de movilidad, de sonido, de música, pero al encerrarlo en un pozo se vuelve a la quietud y se vuelve al silencio de lo sumergido, como en el caso de Moreno Villa. Yo creo que una de las razones de la fascinación de los cubistas en cuanto empresa de articulación racionalista y geométrica de la realidad, una de las razones de la fascinación por la guitarra es porque la guitarra es música en el sentido de expresión sentimental. La guitarra tiene forma de corazón. Después leeré algún poema donde se juega con la imagen del corazón para definir la forma de la guitarra. Y el reto es saber poner en forma los sentimientos, saber interpretar desde un punto de vista intelectual, si se entiende lo sentimental como lo humano, saber deshumanizar el paisaje, la mirada, borrar lo que de romántico pueda haber a la hora de plasmar una plasticidad moderna. No es raro que Benjamín Palencia eligiera para este ensayo cubista de su juventud primeriza la imagen de la guitarra. María Dolores Jiménez Blanco, en un ensayo, en un estudio sobre un cuadro también de 1918 de Juan Gris, titulado La guitarra, pues hace algunas reflexiones sobre el carácter conceptual, las distintas posibilidades de la guitarra. Ella cree que el ritmo, al ser una composición diacrónica sucesiva en el tiempo, puede emparejarse con la voluntad fragmentaria de las diversas perspectivas del cubismo y hace la siguiente reflexión. Primero, es normal que Juan Gris y Picasso se fijaran en las guitarras porque, en el fondo, eran una evocación nostálgica de la España de su juventud que les visitaba en París, un homenaje a sus orígenes. Pero además dice, la guitarra tiene en sí misma, en cuanto objeto, cualidades que debían ser especialmente atractivas desde el punto de vista de la investigación cubista, por su propia configuración, con su apertura central o sus cuerdas sobre la madera. La guitarra deja ver diversos planos al mismo tiempo, exactamente por los mismos procedimientos que el cubismo explora, transparencias o solapamientos. La guitarra ofrece simultáneamente a nuestra vista su interior y su exterior, y su fuste, con su interior hueco,
se hace visible aunque esté velado por las cuerdas. De este modo, tanto por la diacronía de su sonido como por la simultaneidad de su imagen, podría verse en la guitarra un símbolo del cubismo. Estuvo acertado Benjamín Palencia en buscar el motivo de la guitarra para esta composición. En la pintura cubista y en las distintas posibilidades de la vanguardia, la guitarra podemos decir que se convierte en un termómetro para ver qué lugar se le da al sentimiento dentro y fuera de España, con el propio diálogo de las necesidades españolas, del arte nuevo español. Nos encontramos, desde luego, en la guitarra con un diálogo entre racionalismo y sentimiento que establece distintas jerarquías de importancia. Tenemos en guitarras de estructura claramente geométrica, racional, de planos plásticos bien definidos, planos opacos, de color no modulado, de orden establecido racionalmente con anterioridad al propio mundo de las apariencias. Esta guitarra de Gris, por ejemplo, pero también la famosa guitarra de Pablo Picasso o la composición con guitarra ya del año 21 de Albert Gleizes. Aquí las formas geométricas y racionales se imponen al sentimiento. Hay otras posibilidades intermedias, que creo que es el caso de un dibujo de Dalí en los años de amistad con Lorca, en la residencia de estudiantes, cuando Lorca escribió la oda a Salvador Dalí. Hay una figura de un payaso completamente lineal, donde se apuesta por la geometría, y después hay un equilibrio con miradas que tienen que ver más con el realismo, como ese paisaje marino que se ve por la ventana, y la guitarra se queda en un punto intermedio entre el payaso y la marina que se cuela por la ventana. Hay otras composiciones donde el termómetro de la guitarra se abandona directamente al sentimiento, demostrando lo difícil que va a ser en ese diálogo entre sentimientos y razón someter la sentimentalidad al racionalismo puro del cubismo. Este dibujo es un dibujo de Federico García Lorca. Pertenece a una carta que le dirigió a Benjamín Palencia en 1925 desde una casa que la familia de Lorca tenía en las afueras de Granada, en un pueblo que se llamaba Asquerosa. A Lorca no le gustaba nada firmar sus cartas diciendo que escribía desde Asquerosa, le sonaba mal el nombre. A veces lo cambiaba diciendo que en realidad el pueblo se llamaba Arquerosa porque se había descubierto un arco romano, y otras veces firmaba con el nombre del cortijo del padre, que era el cortijo de Daimús. Es el año 1925, Lorca evita hablar de Asquerosa para hablar del cortijo de Daimús, y le manda este dibujo, este payaso con guitarra, en una carta en la que se habla de la crítica que García Maroto había publicado sobre la exposición de pintores ibéricos del año 1925. Y además había dado una conferencia diciendo que muchos de estos artistas imitaban lo que veían en la revista L'Esprit Nouveau, pero que en realidad eran modernos de segundas porque no habían viajado para ver el arte nuevo. El año 1925 es un año también difícil para Federico García Lorca. Federico García Lorca no sabía qué iba a ser de su vida, tenía ya 27 años, había abandonado la carrera de Filosofía y Letras, no le había servido para nada su estancia en la residencia de estudiantes, le quedaba una asignatura para aprobar la carrera de Derecho
que solo aprobaría posteriormente por un enchufe de su profesor de Derecho Político, Fernando de los Ríos, el que fuera después ministro de la República Española. Sus padres estaban preocupados. ¿Qué va a ser de ti? ¿A qué te vas a dedicar? En Madrid se estás perdiendo el tiempo. Además, de vez en cuando llegaban ecos de ciertas costumbres sexuales que no le gustaban mucho a la familia, y los padres se llevaron a Federico García Lorca a Granada, y Lorca temía que no iba a poder volver a Madrid a seguir el ambiente de la poesía y el arte nuevo en el que se estaba formando. A Benjamín Palencia le escribe: atravieso una de las crisis más fuertes que he tenido. Mi obra literaria y mi obra sentimental se me vienen al suelo. No creo en nadie, no me gusta nada. Sueño un amanecer constante, frío, como un nardo, lleno de olores fríos y sentimientos justos, una ternura exacta y una luz inteligente y dura. Veremos cómo escapo. En estos momentos, en la obra de Federico García Lorca, las confesiones biográficas se mezclan con las actitudes estéticas. Su acercamiento con Dalí al cubismo, cuando la Oda a Salvador Dalí, que publica la revista Occidente, es uno de los grandes manifiestos del cubismo español. Pues coincide con una época donde él quiere matar sus deseos, su corazón, que le están creando problemas. Quiere congelar a Dionisio, apostar por lo apolíneo, hacer que su razón y sus obligaciones venzan a sus sentimientos y a sus deseos, porque está en conflicto con una sexualidad que le crea problemas con su familia y con él mismo. En ese sentido, con mucha frecuencia en la obra de García Lorca hay una tensión entre lo sentimental y lo racional, y la guitarra actúa como termómetro, unas veces para volcarse en lo sentimental y otras veces para buscar un intento de encuentro entre el dominio racional, las formas deshumanizadas, el cubismo, y el deseo sentimental de tradición romántica. En 1922, Federico García Lorca participa junto con Manuel de Falla, el músico, en el concurso de Cante Jondo, y escribe un libro, Poema del Cante Jondo, que es el libro donde se inicia la madurez estética de Federico García Lorca. Uno de los poemas centrales es un poema dedicado a la guitarra, y es un poema bien interesante. Ortega y Gasset había hecho como diagnóstico del arte nuevo la ruptura con el sentimentalismo romántico en favor de un racionalismo que borrase la identidad. La metáfora, en realidad, era un esfuerzo por borrar la identidad concreta de la mirada para crear conceptos, cambiar la identidad por los conceptos. Lorca había tenido una educación romántica, una adolescencia muy sentimental, se había acercado en Madrid a la joven literatura, a las vanguardias, había entrado en contacto con Moreno Villa, había leído el libro El pasajero de Moreno Villa, publicado por la Residencia de Estudiantes, había entrado en contacto con el ultraísmo y quería llevar a su poesía la nueva metáfora vanguardista, la nueva metáfora conceptual. Les voy a leer el poema de la guitarra, que es un poema donde en una apariencia sencilla hay una verdadera guerra ideológica, porque está toda la tradición romántica de Lorca, toda la tradición de su formación simbolista y romántica y sentimental, lo terúrico, el contacto con la tierra, la búsqueda de las raíces que hablan a través del poeta, como si el poeta fuera solo un medio, con su deseo de acercarse a la vanguardia y a la metáfora pura. Y hace una cosa que es una verdadera guerra en el mundo de la deshumanización, porque utiliza la metáfora pura para contar un mundo no racionalista, sino romántico. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada.
Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada, es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur calente que mide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto en la rama, oh guitarra, corazón malherido con 5 espadas. El poema, si ustedes atienden, habla de una verdad telúrica, ancestral, que viene de lejos, en contacto con una naturaleza, con la nevada, con el viento. Habla de una conciencia trágica, la existencia no tiene sentido, nos disolvemos en la nada, pero para hablar de este mundo utiliza metáforas de carácter ultraísta. La guitarra es un corazón, malherido por 5 espadas, que son los 5 dedos del guitarrista, claro. Se rompen las copas de la madrugada, es el momento del cantejondo, del amanecer, cuando está la verdad del cante. Es el momento del amanecer y el rojo del amanecer se convierte aquí en la mancha que el vino de una copa rota deja en los manteles, parece que el vino del amanecer está manchando de rojo el mantel del horizonte. Que la existencia no tiene sentido se concentra en una frase, flecha sin blanco. El descubrimiento de la muerte, del vacío, es el primer pájaro muerto en la rama. El niño toma conciencia de la muerte cuando ve, y eso es una constante en la obra de Lorca, la muerte de un insecto, como una araña atrapa una mosca, o la muerte de un pájaro en su propio jardín. Es el descumplimiento de la muerte de la conciencia trágica. La guitarra, definida como corazón malherido por 5 espadas, es la utilización de las imágenes propias del ultraísmo para contar un mundo que en realidad es romántico. Y hay una tensión que tiene mucho que ver con la situación española de la época, porque por mucho que se quisiera apostar por las vanguardias, la tradición histórica y la situación histórica de España era bastante complicada, y el famoso diálogo de la generación del 27 entre tradición y vanguardia, porque ellos no podían apostar por una ruptura radical con el Estado burgués, como los vanguardistas en Francia, cuando tenían todavía una tarea progresista por delante en la España de Alfonso XIII, que era la de crear un Estado burgués, que aquí en España no se había conseguido todavía. Y a la hora de romper había que tener mucho cuidado. En las sesiones del Cine Club de la Residencia de Estudiantes lo dicen, por ejemplo, Gregorio Marañón, lo dice, por ejemplo, el propio Moreno Villa: cuidado con romper, que la juventud española tiene primero la tarea de crear, porque aquí no hemos sido capaces todavía de crear ni una ciencia moderna, ni una política moderna, ni un arte moderno. Y ese arte moderno tenía que dialogar con la tradición más que abandonarse del todo a una ruptura. Tenía todavía un compromiso con la tierra. Y ese, en el fondo, es un pozo profundo en la lógica de Federico García Lorca. Me salto algunas reflexiones de Rafael Alberti. Por estos años Rafael Alberti se declara fracasado como pintor. Le escribe a Gregorio Prieto una carta en el año 34 diciendo que se siente un fracasado como pintor, que ya está bien de sufrir, que no está de acuerdo con lo que hace y que se dedica directamente a la poesía. Está buscando, y en la búsqueda no es simplemente cambiar de fórmulas, de momentos, es también incluso cambiar de género, la pintura por la poesía. Y en esa búsqueda, es en la búsqueda en la que Benjamín Palencia va a París, intenta reconstruir su propia historia, intenta alejarse de su formación tradicional en España y busca caminos nuevos. Pero el camino nuevo que va a encontrar es un camino menos racional y más propio de su mundo, cercano a la sensibilidad y cercano a la tierra.
la mejor época de Benjamín Palencia, y en el museo se conservan aquí algunos dibujos. Es la época de final del año 28, 29, 30, 31. Son los años en los que se vuelca en el surrealismo. Porque el surrealismo sí le permite un desarrollo de lo sentimental radicalizado y un discurso con lo terrenal radicalizado. En la famosa serie de los nuevos artistas del año 32, la editorial Plutarco firmó una conferencia de Benjamín Palencia donde reflexiona su necesidad de contacto con la tierra. Cree en el mandato del espacio plástico y de la arquitectura del arte, pero no se puede separar ni de los olores, ni del viento, ni del surco de la tierra. Dice él que el surco de la tierra se convierte a veces en una lección plástica superior a la de la mayoría de los cuadros que puede ver, y que a partir de esas lecciones posee una vena llena de alegría y de pureza infantil que hace gozar mucho de las cosas del mundo y sobre todo de la España popular que nadie ha captado nunca. Es el momento en el que contacta con Maruja Mayo, en el que contacta con Alberto, el momento de su apuesta por la Escuela de Vallecas y el momento en el que desarrolla posibilidades importantes del surrealismo. Es en el momento también en el que Miguel Hernández, que estaba dudando, que estaba intentando madurar como poeta, le pide ayuda para publicar un libro, El Silbo Vulnerado, le pide que se lo ilustre, porque él también es un poeta de contacto directo con la tierra, de olores, que quiere no negar los sentimientos ni la sensibilidad, sino radicalizarlos. El Silbo Vulnerado acabaría siendo El rayo que no cesa. Y yo creo que es el momento donde Benjamín Palencia desarrolló su verdadero mundo poético, su verdadero mundo pictórico, donde alcanzó su protagonismo. Y los defectos que le señalaba Moreno Villa, el ser periférico, el no estar viviendo por dentro, sino con deudas españolas, la vanguardia parisina, más que defectos, eran las realidades de su propio mundo, y solo fue el desarrollo de ese mundo el que lo convirtió, me parece a mí, en el pintor importante que fue entre los años 20 y en los años 30. El pintor, por ejemplo, que en el año 33 tuvo un grandísimo éxito en la Galería Pierre de París, dentro de la atmósfera surrealista francesa. Fue un momento que desgraciadamente se perdió con la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española, que le quitó la vida a Federico García Lorca, parece que le quitó las ganas de buscar, de fabular, de sentir miedo, de sentir riesgos a Benjamín Palencia, y se convirtió en un poeta bastante convencional, cada vez más acomodado a la pintura oficial del régimen. De alguna manera, la creación y la vanguardia, muy en concreto, es un intento de mantener la juventud, la búsqueda creativa de la juventud. Por decirlo de alguna manera, puede ser una juventud falsificada, mantenida fuera de tiempo mientras vamos cumpliendo años. Y por eso me llamó tanto la atención que Benjamín Palencia falseara su dibujo o se equivocara al fechar este dibujo y ponerle la fecha de 1918. Termino haciendo también una confesión personal. Yo nací en Granada, me eduqué en Granada. Cuando yo era adolescente, la casa de Federico García Lorca, la Huerta de San Vicente, estaba cerrada. Él había sido ejecutado, asesinado, su familia había salido al exilio. Cuando habían vuelto a principios de los años 60, a mediados de los años 60 a Madrid, no habían querido instalarse en Granada, mantenían la casa, pero solo iban de vez en cuando de visita a la Huerta de San Vicente. La casa la cuidaban unos guardeses
Evaristo y María. Cuando yo empecé a escribir estaba poseído por Federico García Lorca. Paseaba por la huerta de San Vicente, me hice amigo de los guardeses de Evaristo y María, conseguí que me abrieran la puerta y durante muchas tardes, con 14, con 13 años, con 15 años, me iba yo a pasear por la casa. En la casa, en el piso abajo, había un pequeño dibujo de Dalí y la edición entera del primer libro de Federico García Lorca, Impresiones y paisajes. Lorca era un joven que quería ser poeta, nadie quería publicarlo, el padre le pagó la primera edición de su primer libro, Impresiones y paisajes, en una imprenta de Granada. No se vendió casi ningún ejemplar y allí entera en su casa estaba la primera edición de Impresiones y paisajes de Lorca. Para mí era un territorio tan sagrado que nunca fui capaz, y desde entonces me gustaban mucho los libros, de meterme debajo del abrigo cuando iba en invierno un ejemplar de Impresiones y paisajes y de llevármelo a mi casa. Después he visto a muchos amigos de Granada que me han dicho, mira lo que he encontrado en una librería de viejos, y estaba la primera edición de Impresiones y paisajes. Yo sé dónde la habían encontrado. Yo no me atreví a cogerla nunca. Se subía por las escaleras, se llegaba al dormitorio, y con una austeridad de residencia de estudiantes y de institución libre de enseñanza había una cama, una mesa de trabajo muy limpia y encima de la mesa un cartel de La Barraca. La Barraca, el proyecto teatral para llevar el teatro a los pueblos de España que había puesto en marcha Federico García Lorca con Fernando de los Ríos cuando fue ministro de Cultura en el primer gobierno de la República, de la Segunda República Española. El cartel es de Benjamín Palencia. Esa fue mi primera cercanía con Benjamín Palencia, acercarme a ver la firma en el cartel, y la firma era de Benjamín Palencia. Yo entonces estaba poseído con Federico García Lorca. Escribía como Federico García Lorca. Los primeros poemas que yo hice pues tienen un jinete que por mucho que cabalgue no va a llegar a Córdoba o no va a llegar a Granada, una luna que puede bajar a la fragua, un gitano que muere en el camino. Yo estaba verdaderamente poseído por Federico García Lorca. En un programa de televisión que hicieron, Esta es su tierra, para hablar yo de Lorca, pues estuve hablando de esas visitas mías que yo hacía con 13, con 14 años, en los años 70, a la huerta de San Vicente. Picado por la curiosidad, hace unos años le pedí a mi madre que me enseñara la carpeta que ella tiene donde guarda las monerías del Niño, los primeros poemas del Niño, los primeros manuscritos que ella tuvo la ilusión de conservar. Yo había hablado muchas veces de esa primera época de posición lorquiana y había hablado de que eran poemas míos escritos con 13, con 14 años. Cuando mi madre me dio la carpeta y vi las fechas de esos poemas que yo solemnemente firmaba para la posteridad, ese niño no tenía ni 13 ni 14 años, tenía más bien 16 o 17 años. Yo me había engañado en mi imaginación. Al pensar en mi propia educación sentimental, había adelantado una fecha que era un poquito posterior. Por eso también me sentía atraído por la pequeña falsificación de memoria o de fecha de Benjamín Palencia, el autor de ese cartel de La Barraca que presidía mi primer santuario estético, el autor del que yo les he querido hablar a ustedes hoy. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí.
Bueno, pido perdón porque veo que me he alargado un poquito, ¿eh? Hola, buenas tardes. Me llamo José Miguel y querría darle las gracias por haber compartido parte de su tiempo con nosotros aquí en Vitoria, en este ciclo de charlas que prepara Artium. Y sobre todo porque para mí es un placer escucharle, porque desde hace muchísimos años en que quedé deslumbrado por el Jardín Extranjero cuando le dieron el premio Adonais, soy un ferviente admirador y seguidor de su obra, y usted me parece, junto a Carlos Marzal y a Vicente Gallego, mis tres poetas de referencia actuales en la poesía española, y que además creo que son amigos suyos. Entonces quiero felicitarle por su charla, porque me ha parecido excelente, y hacerle dos preguntas, si me permite. La primera pregunta es ¿qué opinión tiene de un poeta que creo que usted conoce y que también probablemente fuera amigo suyo, que ha desaparecido recientemente y prematuramente, que es Miguel Ángel Velasco, que como usted debutó en el mundo poético también con Las Berlinas del Sueño, que fue premio Adonais, y que yo creo que ha tenido una gran influencia, sobre todo en la última etapa y en libros Si teméis morir, de Vicente Gallego? ¿Cuál cree que es el papel que ha jugado Miguel Ángel Velasco en la poesía actual española, y cuál cree desde su faceta de profesor que podría ser la trascendencia que podría tener en el futuro la poesía de Miguel Ángel Velasco? Y una segunda pregunta, ya no de carácter literario, sino de carácter personal, iría a que usted se ha declarado apasionadamente votante de izquierdas durante muchos años, y me gustaría que hiciera una serie de reflexiones sobre qué es lo que opina del balance de los últimos 8 años del zapaterismo en España, con qué perspectivas ve el derrumbe que ha habido de la hegemonía socialista en los últimos años en España, y con carácter más global, qué propuestas podría, desde su perspectiva de votante de izquierdas, aportarnos en esta especie de crisis moral, ética que estamos viviendo. Muchas gracias. Son dos temas que me afectan mucho, pero prometo ser muy breve para que nadie se enfade. Miguel Ángel tenía más o menos mi edad, empezó a escribir un poquito antes. Él fue finalista y después premio Adonais un poquito antes que yo. Y es un poeta que a mí me interesó mucho. Su último libro tuve yo la oportunidad de estar en el jurado que lo premió en el premio Fray Luis de León en Cuenca. Me parece un poeta muy imaginativo. De los diálogos con el surrealismo y con la vanguardia que se ha hecho en mi generación, me parece de lo más interesante. Y ha aportado mucho. Cuando él se fue a vivir a Valencia, establó una relación muy directa y muy sincera con Carlos, con Vicente Gallego, y buena parte de la ventana por la que se ha abierto un poco la presencia de lo espiritual en Vicente, me parece que le viene a través de Miguel Ángel Velasco. Hizo en su vida y en su obra experimentos con las drogas, y tuvo una poesía muy, muy imaginativa, y la verdad es que su muerte para todos los amigos fue un verdadero palo, como se dice, ¿no? Yo lo sentí mucho y lo admiro mucho, y creo que es un poeta que se va a seguir leyendo con el paso del tiempo. Con respecto a la política, en este momento donde todo el mundo es tan duro con Rodríguez Zapatero, yo quiero decir que me parece que hay cosas de él que me han gustado, ¿no? La primera legislatura de Zapatero, cuando estuvo gobernando hacia la izquierda, me parece que tiene unos avances en el punto de vista de los derechos cívicos que se los debemos reconocer. En las políticas de igualdad, yo me quedo con el Zapatero que renunció a la guerra de Irak, que estuvo en la calle contra la guerra de Irak, que se trajo a las tropas de Irak, con el Zapatero que ha aprobado con la ayuda de la izquierda, con la que entonces pactaba, pues leyes como la de dependencia, como las políticas de igualdad, una ley del aborto que me parece que fue muy, muy razonable en la época, y que estableció un diálogo que a mí me parece que fue valiente establecer
Cataluña, con el País Vasco, a la hora de desarrollar una España federal. Yo me quedo con eso. Soy muy crítico con el Zapatero, que en la segunda legislatura deriva hacia la derecha y hace unas políticas de derechas, ¿no? Y para no cansar, el tema del futuro de la izquierda, yo estoy convencido que ninguna receta económica nos va a sacar de la crisis que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo una crisis ética, una crisis de valores, que los recortes no solo son económicos, sino son de valores, y que hasta que no seamos conscientes de que es necesaria una reivindicación ética y una reivindicación de la cultura humana y una reivindicación de la solidaridad, no va a haber ningún economista que nos saque de la crisis. Y en ese sentido, a mí me gustaría, si me preguntas por los socialistas, que esta crisis, más que una recolocación de sus líderes, se convirtiese en un verdadero ejercicio de conciencia para ver qué tipo de apuesta por la solidaridad, que siempre debe tener la tradición de las políticas renovadoras, han traicionado, y por la solidaridad que pueden reivindicar. Resumo mi opinión. Sí. 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 Bueno, que decía en el país un filósofo. Un filósofo, Lledó. Lledó, Emilio Lledó. Que para que un país funcione hace falta decencia y cultura. Yo creo que sí, pero dejó otra cosa, que hace falta orden. Y no me refiero al orden represivo, sino que las administraciones tengan orden y no pierdan las cosas y te digan hoy esto y mañana lo otro, y no, yo no he sido el ayuntamiento, yo no, habrá sido el banco y el banco habrá sido el ayuntamiento, y ya acabas diciendo, ha sido el perro de mi nieta. Sí. Porque es orden en ese sentido de que la gente cumpla su deber y tenga, porque creo que es importante tener orden. Yo sí sería maestro, haría dos cosas: inculcarles a los niños orden y luego que les leería un trocito de periódico todos los días. Sí. No, yo creo que la educación es muy importante. La educación es importantísima. Estoy de acuerdo con ese artículo de Emilio Lledó, a mí me gustó mucho. Estoy de acuerdo con usted también en que las cosas hay que gestionarlas bien. Y siempre se puede mejorar en la gestión y, desde luego, organizar bien las cosas y evitar gastos superfluos, y me parece muy importante. Pero yo a lo que me niego es que los posibles errores que haya se utilicen para justificar todos los recortes que se están haciendo ahora. Los errores, en épocas no de crisis, sino en épocas de bienestar y de salud económica, hay que perseguirlos también, y hay que ordenar las cosas y hay que evitar los errores en la gestión. Pero eso no en época de crisis, sino en cualquier otra época. Pero yo estoy convencido de que esta crisis que estamos viviendo no es por culpa de los derroches de las administraciones. Las administraciones funcionan unas mejor, otras peor, pero esta crisis que tenemos viene de una situación económica que no tiene nada que ver con la gestión de las administraciones, ¿no? Lo que nos tiene con la lengua al cuello es esa economía sin pudor, especulativa, eso que dicen los mercados, que es una gente que con movimientos especulativos está haciendo verdadera usura. Y eso es lo que está, como además hay una política dominante que se cree que para que puedan cobrar los bancos lo que están intentando es recortar el déficit para que los bancos alemanes puedan cobrar la deuda, sobre todo griega, más que la nuestra. Pues está llegando a una política especulativa que con unos recortes, y a mí desde el punto de vista cultural me preocupa mucho. Y hablamos de cultura, porque los recortes, claro, yo he protestado mucho con los recortes en la educación pública.
Durante la crisis se han perdido más de 15.000 puestos de trabajo en la enseñanza pública española, que eso significa una degradación en la educación. Se han reducido las inversiones en educación pública. Eso, si miramos en la sanidad, pues la cosa nos alarma, porque se están cerrando quirófanos, se están cerrando muchas cosas. Pero lo que parece que es una hermana pobre es la cultura, y a mí me preocupa también los recortes que está habiendo en cultura. Es una cosa realmente atosigante. Y yo creo que los recortes en cultura, en relación a lo que usted dice, es tan importante como los recortes en sanidad o en educación. Es tan importante. A mí me gusta repetir una reflexión de Albert Camus en El hombre rebelde, cuando decía que la dignidad de la sociedad no solo se mide por la dignidad en el trabajo, sino también por la dignidad en el tiempo de ocio. Y que una sociedad con el tiempo de ocio degradado es una sociedad temible. ¿Y qué tipo de orden va a esperar usted, en el sentido de respeto a lo público, que es la palabra orden que a mí me interesa, el respeto a la gestión pública, va a esperar usted de una sociedad que tiene como tiempo de ocio la telebasura y el entretenimiento de la telebasura? Pues yo creo que cuando se está recortando tanto en cultura y se está ahogando tanto a las instituciones culturales y a las instituciones educativas, se está degradando mucho el tiempo de ocio, y eso a mí me parece muy peligroso. Por eso creo que no debemos tener mala conciencia de creer que invertir en cultura es derrochar, que invertir en... Porque yo no tengo mala conciencia. Yo creo que lo que hay que ajustarle cuenta es a los mercados y seguir manteniendo la decencia del tiempo de ocio de todos los ciudadanos. Es mi opinión. A mí me parece importantísimo lo de los recortes sanitarios, porque eso sí que a todo el mundo le duele igual. Le duele igual al pobre, al rico, también tiene que tener la misma asistencia sanitaria. La misma. El carácter universal el carácter universal de la sanidad es fundamental, porque es lo que nos recuerda que la sanidad es un derecho, que no es una obra de caridad que nadie hace con nosotros, sino que es un derecho de todos los ciudadanos. Claro que sí. ¿Sí? Gracias por la exposición. Quería preguntarle qué valores recuperaría de la Segunda República para traerlos al día de hoy. La Segunda República fue un intento de modernización del país. ¿Por qué es tan importante el arte nuevo o la literatura joven? Desde el siglo XIX hay una conciencia muy clara del retraso que está sufriendo España. Y la pedagogía es tan importante en la historia contemporánea de España, porque instituciones como la Institución Libre de Enseñanza o figuras como la de Francisco Giner de los Ríos se dieron cuenta que no iba a haber una nueva sociedad hasta que no hubiese una juventud educada en valores de novedad cívica. Cuando fracasó la Primera República, Giner de los Ríos dijo: en realidad la Primera República ha fracasado no solo por los reaccionarios, que eran los antirrepublicanos, sino por los corruptos, que eran los republicanos también. Si queremos hacer una república en condiciones, tenemos que educar una nueva juventud. Y publica su conferencia famosa, La educación y el movimiento social, que es lo que está en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, una institución modernizadora que educase a una élite. Desde entonces la juventud española tuvo una sobrecarga, porque no solo tenía que dedicarse a divertirse. Eso lo cuenta Ortega y Gasset en un libro que se llama Mocedades. Dice: mi juventud es que yo no podía, como todos los jóvenes en Europa, divertirme, es que tenía el peso en los hombros de modernizar el país, de regenerar el país, que fue la consigna también de los regeneracionistas y de la generación del 98, la juventud transformadora. Al final de la Restauración, la sociedad española empieza a tocar con la yema de los dedos de que por fin va a ser posible modernizarse, y va a haber modernidad en la política, y se pasa de un Estado caciquil y absolutista a un Estado moderno, democrático, la Segunda República. Modernidad en la ciencia,
porque el desarrollo de la ciencia española fue fundamental en ese momento también. En la residencia de estudiantes no solo estaba Federico García Lorca o Luis Buñuel, estaban también los laboratorios que llevaba Juan Negrín, era la presencia de la labor científica de Ramón y Cajal, y por supuesto el arte, ¿no? El arte nuevo, el diálogo de lo español con las vanguardias, la literatura nueva, esa posibilidad de que por fin iba la juventud española a poder modernizar el país es lo que flotaba en el ambiente. Cosas que entonces se presentaron como realmente revolucionarias, hoy las vemos como normales. Parecía un pecado que se aprobara el divorcio. Se clamó cuando había que acabar con la República porque aprobaba el divorcio o porque defendía la educación pública, que hubiera una educación no marcada por las diferencias económicas ni por las diferencias de credos, sino una educación pública para todos los ciudadanos. La reforma agraria no fue una reforma revolucionaria realmente, se intentaron hacer unos cambios para poner a que produjera la tierra que no se estaba trabajando y para darle una dignidad mínima de vida a los agricultores que muchas veces estaban tratados como verdaderas bestias. Fue un intento de modernidad del país. ¿Qué me queda a mí? La importancia que se le dio en la educación, a la educación, la labor que hizo la República en la educación, abriendo escuelas, poniendo en marcha proyectos de educación popular como las misiones pedagógicas. Benjamín Palencia, jugando a lo de la tierra, dice que en realidad más importante que los que llevan los misioneros pedagógicos a los pueblos es lo que pueden aprender ellos de los pueblos, y más que se hizo un museo del Prado ambulante donde trabajaron pintores como Ramón Gaya copiando cuadros, y Benjamín Palencia decía sí, está muy bien que la gente en las aldeas vea a Velázquez, vea a Goya, pero que los pintores se fijen también en la vida de las aldeas, porque eso les va a enseñar a ellos también. Ese diálogo entre la cultura y la realidad social, esa creencia en que a través de la cultura y la educación se podía transformar la sociedad, que es la idea también de la barraca y de Federico García Lorca y de este proyecto, es lo que a mí más me emociona de la Segunda República. En el año 39, al final de la Segunda República, cuando se produce toda la desbandada del exilio a Francia, Antonio Machado, que era el heredero de la Institución Libre de Enseñanza, fue un alumno pequeño desde niño de Giner de los Ríos, había sido el gran poeta cívico, el maestro también de la generación del 27, y era el emblema de la cultura republicana. Antonio Machado fue al exilio y fue en toda esa desbandada que hemos visto en las fotos, saliendo por la frontera, ¿no? Del Mediterráneo español y francés. El gobierno de la República, consciente de la importancia de lo que significaba Machado, le encargó a un periodista español, Corpus Barga, que acompañase a Machado y que cuidase a Machado para facilitarle su salida en España y le buscase para los primeros días acomodo en el sur de Francia. Eso lo cuenta Corpus Barga, y él dice: cuando yo he visto en la Primera República, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, en la salida sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, la salida de los intelectuales de París con la llegada del nazismo, y cómo se desentendieron completamente el gobierno francés de personajes como Paul Valéry o como otros poetas, pues me emociona más que a mí me encargaran que cuidase especialmente Machado para no dejarlo desamparado. En la frontera, cuando lo detuvieron a Machado, Corpus Barga enseñó los documentos del gobierno republicano, sus acreditaciones oficiales, y les explicó que Antonio Machado era una especie de Paul Valéry español y que salía al exilio y que iba a tener un tratamiento especial. Y en ese momento separaron a Antonio Machado
del resto de los exiliados, al pueblo, a los exiliados los mandaron a los campos de concentración del sur de Francia, entre otros a Manuel Alto Laguirre, que era un poeta de la generación del 27 no muy conocido, a Ramón Gaya, un pintor de la generación del 27, pero no era entonces el consagrado, ¿no? Y a Antonio Machado le permitieron, bueno, Antonio Machado tenía muchos años, estaba enfermísimo, iba con una madre delirante, muy mayor. Corpus Vargas cuenta que cuando llega a Collur, como el pueblo estaba en obras y no pudieron ir en taxis desde la estación de tren hasta la posada de Madame Quintana, donde había encontrado acomodo para la familia Machado. Y Machado pudo ir andando muy despacio y muy torpe con su bastón, pero la madre no podía andar y la tuvo que llevar en brazos. Entonces, cuando iba en brazos, la madre se le acercó al oído y le preguntó: ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Porque con el delirio de la edad y con la enfermedad y con la desorientación del exilio, pensó que a donde estaba yendo es a Sevilla. Algo parecido debió sentir Antonio Machado, porque en el bolsillo de su gabán a los pocos días murió y su hermano José encontró el último famoso verso de Antonio Machado: estos días azules y este sol de la infancia. El Mediterráneo francés de una ciudad todavía en paz le había recordado la Andalucía de su niñez, ¿no? La madre estaba tan desorientada que no se daba cuenta de dónde estaba. Digo esto para que se entienda que Antonio Machado no tenía más remedio que aceptar la ayuda de Corpus Vargas y del gobierno, porque no podía irse a un campo de concentración con su madre. Él estaba moribundo y su madre estaba moribunda, y de hecho murieron los dos al cabo de los pocos días. Pero ese momento en el que Machado, heredero de la institución libre de enseñanza y poeta cívico republicano, se tiene que separar de su pueblo, es el momento donde el pueblo empieza a separarse de la cultura y la cultura empieza a separarse del pueblo, y ese había sido el gran emblema del proyecto republicano español desde el siglo XIX, la articulación de una educación y de una cultura capaz de dignificar el trabajo y la sociedad. Eso es lo que yo echo en falta ahora, y no solo por los recortes que estamos sufriendo, sino por un estado de degradación cultural muy fuerte de una sociedad que no apuesta excesivamente por la educación y por la cultura, que no se da cuenta que ahora el nuevo espacio de educación y de socialización de los chavales es la televisión, y que me parece que está jugando con fuego cuando está dejando la educación en manos de los instintos bajos, del populismo bajo, de los programas de la telebasura. La revolución, si no, otros lo harán por vosotros. Sí, no, y además ya no podía más, ¿no? Otros lo harán por vosotros. No, y además yo estoy, ¿no? yo estoy seguro, yo estoy seguro. Sí. Mi discurso no es nostálgico, sino busca razones para el optimismo. Yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Lo que pasa es que he dejado de creer en que cualquier tiempo futuro vaya a ser mejor también. Entonces, en ese sentido, tenemos que responsabilizarnos en crear el futuro, no creer que esto nos va a llevar a un tiempo mejor. Y yo creo que los jóvenes van a encontrar su vocabulario y su esfuerzo para construir un futuro mejor. Y de hecho... Pero que hagan la revolución, porque si no, otros seguirán haciendo la Y de hecho, fíjese lo que le digo. Como hablaba de la sobrecarga ideológica de la palabra juventud a partir de la institución libre de enseñanza, los jóvenes tenían que renovar, regenerar este país. Con la llegada de la democracia, esa idea de la juventud perdió esa sobrecarga. Ya hemos conseguido lo que queríamos, y entonces empezó a surgir una caricatura que era la idea del botellón. Los jóvenes en la plaza dedicados para beber. Y la prensa ha vendido mucho eso. Oye, ¿y los políticos? Los políticos han vendido mucho. Y la sociedad también. Perdona, yo no hablaría del botellón, yo hablaría de la política no, pero y del no, capitalismo. pero quiero.
Eso me interesa. Pero Entonces, pero quiero decirle eso, que la caricatura que se ha querido hablar de la juventud es el botellón, y es una caricatura sesgada, es lo que quiero decirle, porque es mentira. Debajo, la prensa ha querido vender a una juventud dedicada al consumo, descomprometida, pues entonces, y eso era mentira. Claro. Y lo bueno del 15M es que de pronto la juventud ha tomado de nuevo el protagonismo de ella misma, ha roto con la imagen que se le había fabricado del botellón. Hoy la revista del Times ha escogido como personajes del año a las revueltas de los países árabes y a los movimientos de los indignados de las plazas españolas. Se ha demostrado que la juventud tiene un compromiso con la política y unas ganas de protestar que estaba muy manipulada por la versión oficial que se estaba dando de ellos. No, es que ya no puede más. Bueno. Sí, por eso es. Ganas, mira. Pero lo que le pasa es lo otro. Sí, estoy de acuerdo con usted. Es que si no, al botellón no lo majo. Bueno, gracias.